Te presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. La sentencia que hoy presentamos es la sentencia SEP 0011 de fecha 2 de febrero del 2024. El radicado es el 50618 y es una sentencia emanada por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado ponente es el doctor Ariel Augusto Torres Rojas. Para evitar hacerla farragosa, esta sentencia, dada su extensión e importancia porque trata sobre delitos de corrupción, se dividirá en 3 episodios. El primero, nos centraremos en los vistos, los hechos jurídicamente relevantes, los antecedentes de la actuación procesal, los alegatos de conclusión, la audiencia de individualización de pena y sentencia, para terminar en las consideraciones de la sala frente a su competencia, y sobre 2 cuestiones previas que tienen que ver con las solicitudes de absolución perentoria y solicitud de absolución por parte de la Fiscalía General de la Nación, finalizando el capítulo hasta con lo dicho por la sala sobre los requisitos para proferir sentencia. En cuanto al asunto, se trata de que una vez celebrado el juicio oral y cumplida la audiencia para los fines previstos en el artículo 447 de la Ley 906 del 2004, en este caso entonces la Sala Especial de Primera Instancia procede a dictar una sentencia de carácter condenatorio en contra del aquí procesado en su condición de exgobernador del departamento del Valle del Cauca. Este exgobernador fue acusado por la Fiscalía General de la Nación como coautor en los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Este delito agravado por la cuantía. Los hechos jurídicamente relevantes se desprenden de la acusación, en donde el 29 de enero del 2010, el aquí procesado, en su condición de gobernador electo del departamento del Valle del Cauca, su secretario de Educación y una señora que era la representante legal de una fundación sin ánimo de lucro, suscribieron el convenio de cooperación de interés público número 0110, cuyo objeto era aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto, entre comillas, dotación bibliotecas escolares. Este proyecto consistía en la dotación de material bibliográfico de 40 bibliotecas escolares ubicadas en las instituciones educativas de los municipios de Andalucía, Bugalagrande, Río Frío, Trujillo, Bolívar, San Pedro, Yotoco, Viges, La Victoria y Toro. El valor del convenio se fijó en 1.072 millones de pesos, de los cuales el ente territorial aportó la suma de 1.000 millones de pesos y la fundación 72 millones, representados estos en la logística y transporte del material bibliográfico, entre otros. El proceso contractual en el que intervino el entonces gobernador se caracterizó por presentar irregularidades relacionadas con el incumplimiento de los requisitos esenciales en su trámite y celebrarlo sin verificar las condiciones legales para su perfeccionamiento. ¿Cuáles son estas? Primero, se acudió al convenio de interés público de que trata el artículo 355, numeral 2 de la Constitución Política, reglamentado por el decreto 777 de 1992. Este convenio se usó para obviar el proceso licitatorio y favorecer a terceros, pues lo contratado implicaba una contraprestación y el monto superaba la menor cuantía. Segundo, no se elaboraron estudios previos serios y completos porque no se identificaron las necesidades reales de las instituciones educativas que se pretendían satisfacer con la suscripción del convenio, y el valor estimado del mismo no estuvo soportado en un verdadero estudio de precios del mercado, lo que generó sobrecostos. Tercero,
el proceso de contratación no se publicó en el sistema electrónico para la contratación pública, lo que llamamos SECOP. Y cuarto, no se acreditó la reconocida idoneidad y experiencia de la entidad sin ánimo de lucro, o sea, la fundación con la que se celebró el convenio. Esto en los términos exigidos en el artículo 1 del decreto 777 de 1992. Entonces, como efecto de lo anterior, el aquí procesado, o sea, el exgobernador, transgredió dolosamente los principios de la administración pública a los que hacen alusión el artículo 206 de la Carta Política y los rectores de la contratación estatal, como el de economía, en donde influye la planeación, transparencia por la selección objetiva y responsabilidad, los cuales están previstos en la Ley 80 de 1993. Como segundo hecho jurídicamente relevante, tenemos que para dotar de bibliotecas a las instituciones educativas y poder cumplir con el objeto del convenio, la representante legal de la fundación, el 28 de febrero del 2010, suscribió por 1.000 millones de pesos un contrato de suministro con la gerente de una empresa editorial. Esta gerente de la empresa editorial, ya posteriormente, en marzo del mismo año, le compró a otra editorial que estaba siendo representada por su esposo los textos objetos del convenio. Se los compró a él por 1.000 millones de pesos, pero él los adquirió con 4 editoriales más por tan solo 182.517.600. Producto de estas negociaciones, entonces la representante legal de la fundación, la gerente de la editorial y su esposo como representante de la segunda editorial, ellos, valiéndose de los sobrecostos, se apropiaron en su provecho de la suma de 817.482.400, que resultan de restar de lo pagado por la Gobernación del Valle del Cauca al contratista lo verdaderamente sufragado a las empresas comerciales que inicialmente vendieron el material bibliográfico objeto del convenio. Esto es por el monto de 182.517.600. Por lo que, en sentir de la Fiscalía, el aquí procesado, quien para la época de los hechos fungía como gobernador electo del departamento del Valle del Cauca, incurrió en las conductas punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales que está contemplado en el artículo 410 del Código Penal y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía, que está establecido en el artículo 397, inciso segundo, estos en calidad de autor. Ya una vez manifestada por la Sala Especial de Primera Instancia la identidad del acusado, ella procede a determinar los antecedentes relevantes de la actuación procesal, en donde en primera medida, el 6 de marzo del 2017, ante un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía Novena Delegada ante esta corporación le formuló la imputación al aquí procesado como coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, agravado por la cuantía. El 29 de junio del 2017, el mismo funcionario presentó ante la Sala de Casación Penal de esta corporación el escrito de acusación. Al expedirse el acto legislativo 01 de enero del 2018 y su posterior desarrollo, fue remitida la investigación a esta Sala Especial de Primera Instancia, que el 15 de agosto del 2018 asumió el trámite. El 28 de mayo del 2019, la colegiatura realizó la audiencia de formulación de acusación en la que la Fiscalía Novena Delegada aclaró el marco de los hechos jurídicamente relevantes
y reiteró la imputación jurídica por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía. Descritos estos en los artículos 410 y 317, inciso segundo del Código Penal, con las circunstancias de mayor punibilidad previstas en los numerales 9 y 10 del artículo 58 de la normatividad en cita. Ya en sesión del 1 de octubre del 2019 se adelantó la audiencia preparatoria que culminó con la emisión y lectura del auto AEP-010-2020 del 12 de agosto del 2020, en el cual se decretaron y se inadmitieron algunas pruebas solicitadas por las partes. Tal determinación se impugnó. El 9 de septiembre del mismo año, la Sala dio a conocer la decisión adoptada respecto del recurso de reposición interpuesto y observaciones presentadas por las partes e intervinientes. Acto seguido, la defensa desistió del recurso de apelación. El juicio oral se instaló el 10 de diciembre del 2020. En dicha calenda, la Fiscalía expuso su teoría del caso, incorporó 5 estipulaciones probatorias e inició su práctica probatoria con la adducción de los documentos públicos, pruebas que fueron enumeradas de la primera a la 10ª. También introdujo el testimonio de la perita contadora, con quien introdujo las pruebas documentales privadas que se enumeraron de la 11 a la 20 e introdujo el testimonio de otra testigo. El 2 de agosto, la misma representante del ente fiscal desistió de los testimonios de 7 testigos y uno más por falta de ubicación. Continuó nuevamente y finalizó su práctica probatoria con las declaraciones de 2 testigos. Por parte de la defensa se escucharon los testimonios de 3 testigos de descargos. A la par, esta parte incorporó de manera directa los documentos públicos decretados como pruebas de la 1 a la 13 y en esa misma sesión la defensa renunció a 2 testigos más 1 de manera tácita, que eran también testigos comunes con la Fiscalía. El 27 de octubre del 2022 se escuchó el testimonio de otra persona y a otro testigo de acreditación con quien el defensor introdujo al juicio los documentos privados como pruebas de la 14 a la 21. Pero este defensor dejó de practicar 3 testimonios más. Ya culminada la fase probatoria, se expusieron los alegatos de conclusión por parte de las partes y los intervinientes. Finalmente, el 20 de noviembre del año en curso, se produjo la audiencia de lectura de sentido del fallo y adicionalmente se agotó el trámite a que alude el artículo 447 de la Ley 906 del 2004. Ya pasando a los alegatos de conclusión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 443 de la Ley 906 del 2004, tanto la Fiscalía, el representante de víctimas, el Ministerio Público y la Defensa expusieron sus argumentos de conclusión de la siguiente manera. Por parte de la Fiscalía, el ente solicitó la absolución perentoria o que se absolviera al acusado de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y el de peculado por apropiación. Dice la Fiscalía que en caso de que la Sala optara por la primera, o sea, por la absolución perentoria, pidió inmediatamente emitir una decisión y que en caso de que se eligiera la segunda, o sea, que se absolviera al acusado, que se tenga en cuenta los argumentos que expuso en su alegato final este ente, en cuanto se está frente a un caso de atipicidad objetiva. Bajo esa premisa sostuvo el ente que pese a que prometió probar la responsabilidad del aforado en los hechos que la Fiscalía le atribuyó en la audiencia de formulación de acusación, lo declarado por el secretario de la Oficina Jurídica
permite establecer que cada dependencia de la gobernación en materia de contratación adelantaba la etapa precontractual y que él, o sea, ese secretario de la oficina jurídica, en su condición de secretario, era el encargado de verificar la normatividad aplicable a la modalidad de contratación seleccionada, lo cual exime al aquí procesado de cualquier compromiso penal. Afirmó además la Fiscalía que dicha manifestación encontró respaldo probatorio en lo preceptuado en el Manual de Contratación de la Gobernación del Valle del Cauca, que respecto a la elaboración de las condiciones técnicas básicas o condiciones generales de la oferta, para entonces recaía en los servidores públicos de cada secretaría. Es decir, que la competencia para llevar a cabo la aludida fase de contratación podía serles transferidas en virtud de un acto de delegación. Señaló que conforme lo anterior, el servidor público responsable de adelantar la fase precontractual del convenio era el secretario de Educación Departamental, siendo él quien consultó los precios, elaboró los estudios previos, certificó la idoneidad de la fundación, suscribió el aviso de convocatorias a veedurías ciudadanas, recibió la carta de intención y la propuesta que presentó la aludida entidad. Consultó también con la Secretaría Jurídica la viabilidad de adelantarlo y el 29 de enero del 2010 emitió concepto favorable. Por todo ello, y en razón a las irregularidades advertidas, en su contra se adelantó investigación penal. En ese orden, el ente sostuvo que en aplicación de los precedentes jurisprudenciales decantados en torno a los conceptos del principio de confianza, delegación y desconcentración, el acusado debe ser eximido de la responsabilidad penal. Igual pedido realizó el ente respecto del punible de peculado por apropiación, conclusión a la que arribó luego de escuchar los testimonios de descargo de la defensa, los que en su criterio permiten establecer que por haberse generado unos descuentos sobre el listado de los precios de venta en el material bibliográfico objeto del convenio, no era dable afirmar que el incremento le sea atribuido al exgobernador. Máxime que los valores de los mismos se encontraban publicados en el Sistema de Información para la Vigencia de la Contratación Estatal, esto es el SICE, y dado que al formalizarse, la fase de ejecución le correspondería a otro funcionario. Resaltó que los textos escolares fueron entregados a satisfacción, lo que quedó registrado en el acta de entrega por cada uno de los rectores de los establecimientos educativos, y que independientemente de su enfoque, los mismos se necesitaban para ser consultados por los estudiantes, tal como lo afirmaron dos testigos. Concluyó entonces la Fiscalía General de la Nación que su teoría del caso no se demostró y que conforme a la prueba incorporada y practicada en el juicio, lo establecido fue que las conductas atribuidas al aforado no se adecúan objetivamente a los tipos penales de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales ni al de peculado por apropiación. Por parte de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, en su condición de víctima, esta parte consideró que el detrimento patrimonial endilgado no se encuentra acreditado. En ese orden, le asiste razón a la representante del ente fiscal en solicitar que el sentido de la decisión sea favorable al acusado, sin perjuicio del trámite que contra esas personas deba surtirse en otras instancias respecto a la responsabilidad fiscal. Agregó la Contraloría que en los procesos de contratación estatal no es ajeno a que se incurran sobrecostos al encontrarse muy por encima de los precios reales del mercado, siendo tarea de los órganos de control y de la Fiscalía identificarlos,
lo cual no es óbice para que esa labor de investigación conlleve a determinar la no injerencia o participación del funcionario en los hechos, como en este caso, en el que no fue posible demostrar dicha intervención. Por lo tanto, no puede elevar una solicitud distinta a la de la absolución. Por parte del Ministerio Público, este difiere de la apreciación tanto de la Fiscalía como del representante de la víctima. En su criterio, la prueba recaudada en el desarrollo del juicio oral logró demostrar la teoría del caso que planteó la Fiscalía, de suerte que indiscutibles resultan las múltiples irregularidades sustanciales que el convenio en cuestión presentó en la fase precontractual como en la celebración. Por consiguiente, el acusado debe ser declarado penalmente responsable. En cuanto al primer cargo, concluyó el Ministerio Público que el exgobernador, como ordenador del gasto, debió verificar la legalidad de la etapa precontractual para comprobar el cumplimiento de requisitos legales esenciales. Empero, en este asunto refulge evidente que de manera intencional suscribió unos inadecuados estudios previos, eludió la licitación pública imponiendo la contratación directa y, pese a la vulneración de los principios de transparencia y economía, perfeccionó el convenio, sin que su comportamiento pueda justificarse bajo el concepto de la legítima confianza, pues su cargo le imponía el deber de control antes de firmarlo. Y respecto del delito de peculado por apropiación, afirmó que la Fiscalía, con la prueba documental que incorporó y el testimonio del aperito, probó que la adquisición del material bibliográfico presentó sobrecostos, por cuanto el valor de los precios reales del mercado eran inferiores a la cuantía del mismo, verificándose la apropiación indebida de recursos públicos por parte de terceros por un valor de 817.482.400 pesos, suma que corresponde a la diferencia entre lo pagado por la Gobernación del Valle del Cauca a la contratista y lo cancelado por esta a las empresas con las que subcontrató para cumplir con el objeto del convenio. Ya por su parte, la defensa técnica pidió la absolución de su prohijado porque la Fiscalía no probó su teoría del caso. Esta defensa sustentó que el contrato de suministro, por sus características, no correspondía a la modalidad por la que la acusación sostiene que debía adelantarse el proceso de contratación, sino por el convenio interadministrativo, como en efecto se hizo, en el que la Fundación recibió el valor de los libros y asumió a su cargo el transporte para materializar su entrega a las diferentes instituciones educativas conforme lo exigía el decreto 777 de 1992. Afirmó que en el desarrollo de los contratos que se rigen por la Ley 80 de 1993 o aquellos regulados por normas especiales, no resulta extraño que los contratistas establezcan relaciones contractuales con particulares a través de contratos como el de suministro o compraventa, sin que ello signifique subcontrataciones. Por lo tanto, en este caso no es posible hablar de tal figura, máxime cuando en los análisis elaborados por la Secretaría de Educación Departamental y en el texto del convenio nunca se estableció que los libros fueran de autoría o de elaboración de la Fundación. En lo que concierne a los estudios de mercado, señaló que los textos objeto del convenio se encontraban relacionados específicamente en la ficha del proyecto y que en la minuta además se encontraba el CUPS. Por ende, los precios registrados en el CICE permiten establecer, junto con el testimonio de una testigo, que su adquisición no podía darse directamente, sino que debía hacerse a través de un sistema denominado placista, es decir, porque no se conseguían en el mercado, sino por medio de distribuidores de libros autorizados, como lo afirmaron los testigos pertenecientes a las editoriales, los cuales además mencionan el manejo de dos listados de precios,
uno a los primeros y otros al público. Sostuvo además la defensa que en virtud de la delegación, conforme al manual de funciones, el secretario de Educación Departamental registró el proyecto y fue el secretario de Desarrollo Pedagógico adscrito a esa dependencia el que rindió concepto favorable. Por tanto, el convenio cumplía con los parámetros técnicos y legales y era de inversión social y no de gastos de funcionamiento como lo demuestra la prueba documental y conforme lo declaró el director jurídico de la Gobernación, por lo que no existe fundamento para responsabilizar a su defendido del cargo por el cual fue acusado en la fase precontractual. En cuanto a la celebración del convenio, insistió el defensor en la participación de las secretarías tanto de Educación como Jurídica y la de Planeación. Por lo tanto, fácil resulta concluir que por delegación y bajo el principio de confianza y buena fe, los funcionarios encargados entregaron el producto al entonces gobernador, descartando cualquier responsabilidad en su contra por desconocimiento de las normas que regulan los convenios interadministrativos. De otro lado, manifestó que no es posible la imputación bajo los parámetros de la Ley 80 de 1993, ya que se tratan de libros de distintas editoriales, por lo que sería imposible y muy costoso realizar una contratación bajo esa ley, afectando principios como los de eficiencia y transparencia del Estado. Por último, la defensa argumentó que el tipo penal de celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales no se logró demostrar. Esto según las pruebas sobrantes en el proceso. Abonado a lo anterior, aclaró que en el delito de peculado, la Contraloría Departamental estableció que su prohijado sí cumplió con el contrato, pues los libros fueron entregados a las instituciones educativas y los recursos no se desviaron. En lo que toca en la audiencia de individualización de pena y sentencia, el 20 de noviembre del 2023, las partes intervinientes se refirieron a las condiciones individuales, familiares, sociales y antecedentes penales del aquí acusado. Iniciando la Fiscalía, esta lo identifica e individualiza, manifestando que una vez consultadas las bases de datos de organismos que registran antecedentes, no obra en contra del aquí procesado anotación alguna y solicita tener en cuenta determinadas circunstancias de mayor y menor punibilidad para la fijación del ámbito de movilidad de la pena a imponer por el delito de peculado por apropiación agravado, que oscilaría entre el segundo y tercer cuarto, más lo que corresponde al aumento punitivo por el concurso con el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Y mientras la representación de las víctimas no hizo pronunciamiento alguno, la representante del Ministerio Público solicitó que al momento de dosificarse la pena se tenga en cuenta la intensidad del dolo, la condición profesional que ostenta el condenado, así como las circunstancias de mayor y menor punibilidad partiendo del delito más grave. Este es el de peculado por apropiación agravado, en razón que lo apropiado supera los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, amén a la improcedencia de los subrogados penales. La defensa, por su parte, invocó como petición principal la excepcionalidad de ordenar la privación de la libertad del aquí procesado y subsidiariamente la sustitución de la ejecución de la pena en centro carcelario por el lugar de residencia en razón a que es padre cabeza de familia. En cuanto al primer pedimento, que tiene que ver con la excepcionalidad de ordenar la privación de la libertad, la defensa sostuvo que mientras el fallo de responsabilidad a emitirse en contra de su prohijado no se encuentre en firme, no puede privársele de la libertad, pues ello estaría en contra de los lineamientos previstos en los principios pro libertate y presunción de inocencia. En todo caso, de ordenarse la captura inmediata, deberá explicarse a través de un juicio constitucional de necesidad,
porque la sentencia no se encuentra ejecutoriada, como lo advirtió la Sala de Casación Penal en el fallo de tutela STP 5495 del 8 de junio del 2023, radicado 130745, y en los salvamentos de voto de la STP 8591 del 23 de agosto del mismo año, criterio que el defensor comparte. Razón por la que invita a la Sala a analizar la restricción que permite el artículo 450 de la Ley 906 del 2004, relacionada con que el procesado esté libre hasta que se dicte el sentido del fallo, que esto no sea automático, sino que se entienda en el sentido de que después de ello hay que hacer un control constitucional convencional en el que se aplique los principios pro libertate y presunción de inocencia, en procura de la protección de los artículos 8.1 y 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es en el que además solicita se tenga en cuenta que su prohijado desde la audiencia de imputación ha concurrido al proceso sin ninguna dilación, ha estado presente y ha sabido cargar con lo que ello implica. La presunción de inocencia permanece vigente, de suerte que se apelará al fallo de condena. No tiene antecedentes penales, no presenta riesgo de eludir el juicio, ya que siempre ha estado al tanto de los llamados de la justicia, como lo ha hecho hasta este momento procesal, en el que se anunció condena en su contra. A lo que se suma que a su juicio y en su convencimiento está seguro que a su favor se emitirá la absolución, por lo que se debe ponderar las consecuencias que tendrá en el futuro el no haberse tomado una decisión ponderada frente a su estado de libertad. Con los anteriores argumentos, este defensor considera que no existe necesidad de emitir una orden de captura en contra de su prohijado, por lo que considera que mantener su libertad al momento del fallo condenatorio de primera instancia es lo más acorde con su estado, con sus condiciones materiales y los principios que ha mencionado deben primar. Y en el evento en que se niegue lo antes pedido, de manera subsidiaria solicitó la sustitución de la ejecución de la pena intramural a la domiciliaria. Y en punto a solicitar esto, afirmó que se acreditó el arraigo residencial del procesado, su identificación y los demás datos como lo expuso la Fiscalía. En cuanto a su grupo familiar, sostuvo que se compone por el acusado y su hijo de 16 años de edad, como lo evidenció la tarjeta de identidad y registro de nacimiento del menor, aspecto que la defensa destaca en razón a que el exgobernador desde el 11 de mayo del 2011, por algo más de 10 años, ostenta la patria potestad y custodia del menor, es decir, desde cuando este menor tenía 4 años de edad. En cuanto a la acreditación de la condición de padre de cabeza de familia del acusado, afirmó que la existencia del menor se probó con el registro civil de nacimiento. Asimismo, que desde el año 2011, mucho antes de este proceso, aquel se hizo cargo de la custodia completa, esto es, tanto de la manutención como de educación del menor, conforme a la constancia que allega de la que es posible advertir que asumió los gastos de alimentación, cuidado y escolares. Esto presentó entonces un acuerdo voluntario ante la notaría en fecha 11 de mayo del 2011 entre el aquí procesado y la madre del menor. Este defensor arrimó a la actuación una constancia de estudios del menor expedida por un colegio en Cali, así como un informe de trabajo social cuya conclusión arriba que el único que se ha estado haciendo cargo del menor es el aquí procesado, y en el que se recomienda no desarraigarlo de su relación parental, porque ello podría causarle traumatismo al separarlos, lo cual encuentra sustento en la sentencia T587 de 1998. En cuanto a la familia extensa, trajo a colación la declaración de la madre del menor, en la que mencionó el acuerdo al que llegó con el acusado porque en ese momento se encontraba afectada por la separación y no tenía recursos para la manutención de su hijo y la de su otro hijo, producto de una relación anterior. Amén a la manifestación que realizó en cuanto a que el menor lleva toda la vida viviendo con el papá y que separarlos para el niño sería traumático,
sostiene que la madre no tiene un círculo cercano con su hijo porque desde hace mucho tiempo ella lo perdió por una decisión voluntaria. El abogado también mencionó a la abuela materna del menor, quien en su entrevista ratificó la separación por espacio de 10 años entre su hija y nieto, además que su imposibilidad en este momento para asumir su cuidado y custodia, y citó la valoración psicológica realizada por un doctor en la que resaltó los limitados encuentros entre madre e hijo, la incapacidad económica para hacerse cargo dado que vela por el cuidado de su otro hijo y de su progenitora, en razón a los quebrantos permanentes de salud que ella presenta. A propósito de esa valoración, mencionó que el menor en su entrevista en cuanto a la relación con la madre, narró que esta es mala porque casi no la ve y comparte poco de su vida. Y en lo atinente a lo que sostiene con sus abuelos maternos y paternos, sostuvo que no los ve por la relación fría con su mamá, para concluir que no tiene una relación con el núcleo familiar. De cara a la composición del núcleo familiar extenso del menor, relató que la abuela paterna falleció y la materna se encuentra desempleada y enferma, mientras que el abuelo paterno tiene más de 82 años de edad y presenta problemas de salud. 3 de sus tíos se radican en otros países. La cuarta se encuentra desempleada y es convaleciente por ansiedad. El menor de los tíos estudia y no tiene una fuente de ingresos y otra falleció, precisando por ser relevante que los tíos por parte del papá son medio hermanos por no tener una madre en común, lo que explica la separación entre unos y otros, es decir, la carencia de un vínculo afectivo con aquellos que incluso no puede obligárseles a construir, por lo que no podrían suplir la fractura paterna ni el cuidado físico y simbólico del menor adolescente, quien ha concebido con su padre, el aquí procesado, una fuente de protección, guía, consejo, por lo que la pérdida de su libertad podría exponerlo al menor a episodios de depresión, ansiedad, amén de la estigmatización y señalamiento de la sociedad. En cuanto a los presupuestos adicionales para acreditar la condición de padre cabeza de familia de que trata la Ley 750 del 2002, solicita que se tenga en consideración que los delitos por los cuales fue juzgado su prohijado no son atroces, como lo sería un homicidio, ni son contra la integridad física o lesa humanidad, tampoco de los que coloca al menor en peligro, y sobre todo reitera, porque la presunción de inocencia no ha sido desvirtuada. Se refirió al desempeño laboral del acusado al señalar que presta sus servicios de asesoría y consultoría en el desarrollo de una marca premium de café y demás actividades en una finca de Piendamó, como lo acredita la constancia que adjuntó a la petición. También citó la declaración de una persona, quien dice conocerlo hace más de 25 años y reiteró la carencia de antecedentes penales y la garantía del cumplimiento de las obligaciones a imponer mediante caución. Y culminó su intervención reiterando la petición para que su prohijado permanezca en libertad hasta que el fallo esté en firme y anuncia la intención de apelarlo, pero también solicita que se valore esa dependencia emocional económica que amerita la aplicación excepcional de la prerrogativa prevista en el artículo 314, numeral quinto del Código de Procedimiento Penal, y se le conceda la prisión domiciliaria dada su condición de padre cabeza de familia, con miras a evitar causarle al adolescente un enorme daño. El aquí procesado coadyuvó la petición elevada por su defensor. Una vez determinada su competencia para pronunciarse de fondo en primera instancia por tratarse de un gobernador, máxime que los delitos aquí atribuidos se hallan estrechamente vinculados al ejercicio del caso desempeñado, de acuerdo al artículo 235 constitucional, la Sala Especial de Primera Instancia se ocupa primeramente sobre la petición de absolución perentoria y de la solicitud de absolución elevada por la Fiscalía, recordando los requisitos para proferir sentencia. Se adentra a los delitos imputados, luego sigue con la determinación de las penas y prosigue con el concurso de conductas para terminar de resolver el caso en concreto. De acuerdo a la cuestión previa, iniciemos con la cuestión sobre la petición de absolución perentoria. Para la sala, pese a que la señora fiscal no solicitó directamente la absolución perentoria,
sino que hizo mención a ella en sus alegatos de conclusión tras valorar el acervo probatorio, dejando en libertad a la sala para aplicar o dictar sentencia absolutoria. Esta corporación estima necesario hacer unas ligeras consideraciones sobre esta materia. Según lo previsto en el artículo 442 de la Ley 906 del 2004, terminada la práctica de pruebas dentro de la etapa del juicio oral, tanto el fiscal o el defensor podrán solicitar al juez la absolución perentoria cuando los hechos en que se basó la acusación resulten ostensiblemente atípicos, caso en el cual el juez resolverá sin escuchar los alegatos de las partes e intervinientes. La expresión ostensiblemente atípicos, contenida en el precepto, hace referencia a un quehacer que de manera palpable, demostrable o manifiesto no colinde en la esfera del derecho penal al no adecuarse a la descripción típica que previamente ha efectuado el legislador, como insistentemente lo ha venido entendiendo la jurisprudencia, y en el caso en particular en la sentencia CSJSP de agosto 31 del 2011, radicado 34848. Significa lo anterior, que los hechos de la acusación, después de practicadas las pruebas en el juicio oral, no se encasillan de manera manifiesta en el supuesto hecho de la conducta punible, situación que desvirtúa la necesidad de continuar con el proceso debido a una evidente atipicidad objetiva. Por lo que para el caso en concreto, una vez clausurado el debate probatorio, se continuó con los alegatos preclusivos, otorgándose el turno a la representante de la Fiscalía, quien luego de referirse al caudal probatorio, a la delegación y al principio de confianza, sostuvo que las conductas por las cuales se acusó al aforado no se adecuaban a los tipos penales atribuidos e insistió que ninguno de los testimonios que presentó ratificó su teoría del caso, por lo que la Corte tenía dos caminos para tomar la decisión. La primera, la absolución perentoria, y la segunda, la sentencia absolutoria. Por lo que no cabe duda que esta solicitud la hizo fuera de la oportunidad legal, porque fue precisamente en la fase de alegaciones de cierre en que postuló la absolución perentoria y la sentencia absolutoria, siendo que son institutos diferentes, en tanto que al invocarse la primera, o sea, la absolución perentoria, el juez no debe oír las alegaciones finales de las partes por inanis, ya que la conducta atribuida a ser manifiestamente atípica, mientras que en la segunda, o sea, en la sentencia absolutoria, se peticionan las alegaciones y por supuestos diferentes a la ostensible atipicidad objetiva, luego de hacerse la valoración de todo el acervo probatorio. Así las cosas, para la sala surge claro que no presentó la solicitud oportunamente, ni lo hizo por ostensible atipicidad objetiva, razón por la cual no procedía a un pronunciamiento anticipado por parte de la sala. Y ya con respecto a la solicitud de absolución, la sala entiende que la petición de absolución elevada por la Fiscalía durante las alegaciones finales es un acto de postulación, que al igual que la planteada por la defensa y los demás intervinientes, puede ser acogida o desechada por el juez de conocimiento, quien decidirá exclusivamente con fundamento en la valoración de las pruebas aducidas en el juicio oral. Esto de acuerdo al artículo 162, numeral 4 del Código de Procedimiento Penal. Por lo que, de cara al poder de decisión en relación al objeto del proceso penal, esto es, con respecto a los hechos investigados y sus consecuencias jurídicas y a su continuidad, la Sala de Casación Penal señaló mediante sentencia CSJSP 6806 del 25 de mayo del 2016, radicado 43837, lo siguiente. Es claro entonces que frente a la sentencia que debe producirse luego de surtido el juicio oral, el poder de decisión siempre reposa en el juez de conocimiento y que, en consecuencia, en el delegado de la Fiscalía radica solo un poder de postulación que se ejerce desde la misma presentación de la acusación y culmina con las alegaciones posteriores al debate probatorio en la etapa de juzgamiento.
Esa conclusión es tan cierta que el mismo Estatuto Procesal, en los artículos 446 y 448, define la intervención de las partes en los alegatos de conclusión como meras solicitudes. En especial, la primera de tales normas, o sea, la 446, delimita la naturaleza del acto del juez y el del fiscal al prever que, entre comillas, la decisión será individualizada frente a cada uno de los enjuiciados y cargos contenidos en la acusación y debe referirse a las solicitudes hechas en los alegatos finales. Cierro comillas. Así las cosas, si la voluntad manifestada por la Fiscalía en los alegatos conclusivos es que se absuelva al acusado y la misma necesariamente ata al juez a una decisión en tal sentido, en primer lugar, aquella no sería un simple acto de postulación, sino una decisión. Y en segundo lugar, el fallo absolutorio consecuente no constituiría una verdadera providencia judicial, sino un acto de refrendación de la discrecionalidad de la parte acusadora. Una providencia que no contiene una decisión del funcionario judicial sobre el objeto del proceso, sino que se limita a reconocer o refrendar la voluntad del órgano acusador en cuanto a no proseguir con el ejercicio de la acción penal, jamás puede ser tenida como una sentencia, porque no respeta ni la naturaleza ni los requisitos de este acto procesal. Es más, ni siquiera constituye un auto, porque como se anotó, no contendría una resolución autónoma e independiente. Entonces, conforme a los postulados jurisprudenciales reseñados en precedencia, la petición de absolución que a la par la Fiscalía presentó a favor del acusado durante las alegaciones finales corresponde a un acto de postulación que la Sala despachó desfavorablemente, como lo anunció al emitir la decisión o sentido del fallo de carácter condenatorio contra el aquí acusado, por encontrarlo penalmente a este responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía, conforme pasa a sustentarse, de los requisitos para proferir sentencia. Acorde a lo previsto en los artículos 7 y 381 de la Ley 906 del 2004, para dictar fallo condenatorio deberá existir conocimiento más allá de toda duda acerca de la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado a partir de las pruebas debatidas en la audiencia de juicio oral, las que deben ser apreciadas en conjunto siguiendo los criterios establecidos para cada medio de convicción. Considerando las referidas premisas, la Sala asumirá el examen de las pruebas vertidas en el juicio oral, con el objeto de establecer si el exgobernador es responsable de los delitos por los cuales fue convocado a juicio. Por lo que, teniendo como base el escrito de acusación presentado por la representante de la Fiscalía General de la Nación, para una adecuada comprensión de la sentencia se estudiará por separado cada uno de los delitos imputados, determinando el contenido y alcance de sus elementos, para pasar al establecimiento de los hechos probados y, por último, se analizará en conjunto el acervo probatorio de cara a las reglas de la sana crítica, con el fin de determinar si se logró arribar al grado de conocimiento requerido para condenar. Entonces, ya tomando en consideración los delitos imputados, la Corte primeramente determina el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. En la Fiscalía acusó al procesado como probable autor responsable de la comisión de este delito, que está descrito en el artículo 410 del Código Penal, con aumento de la Ley 890 del 2004. En este acápite, la Sala seguirá el marco teórico contenido en la CSJ SP 00017 del radicado 49599 y CSJ SP 0057 del radicado 0026.
Y es así como, estimados suscriptores, llegamos al primer capítulo de 3 de la sentencia que en este momento estamos presentando, dado su extensidad. Y llegamos a la página 26 de la 178, invitándolos a seguirnos en nuestro próximo episodio.